Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Susana Mireles y pues en esta ocasión vamos a hablar de la Declaración Anual de Personas Físicas de 2022. Ahí creo que ahí el encabezado me equivoqué. Pero bueno, entonces en este caso vamos a hablar de los distintos tipos de ingresos que se van a acumular en la Declaración Anual de ISR. Vamos a comentar cómo está el formato. Aquí sí quiero hacer una precisión. Hasta ahorita el formato no ha cambiado, el formato de la declaración anual del año pasado que se utilizó para el anual de 2021 sigue siendo el mismo que está en la plataforma en el SAT ahorita. De hecho, también el tema es que ahorita no pueden presentar la declaración anual de 2022 porque de acuerdo a la ley el plazo para su presentación es a partir de abril. Normalmente cuando se pueden presentar declaraciones anuales antes de abril es porque vía resolución miscelánea se abre esa posibilidad y se permite hacerlo de los meses de febrero a abril. En esta ocasión pues no es así. De hecho, si ustedes ingresan y le dicen que quieren presentar la declaración anual de 2022, les manda un mensaje que vamos a ver que señala que solo que se trata de una declaración de fallecimiento, sería en el caso en el cual todavía podrían presentar podrían ahorita estar presentando la declaración anual, porque recuerden que en el caso de fallecimiento es el único, en el ejercicio en el que fallece una persona física, es en el único ejercicio irregular que tienen las personas físicas. Si ustedes se inscriben el 30 de diciembre de 2022 en actividades empresariales, su primer ejercicio será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, porque en personas físicas el ejercicio de inicio de actividades no es un ejercicio irregular. Eso lo establece el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación dice que los ejercicios en principio, el artículo 11 dice que los ejercicios en principio deberán coincidir con el año de calendario y que solo en el caso de personas morales que inicien actividades con posterioridad al 1 de enero, el ejercicio será irregular, iniciando el día en el que inicien actividades y concluyendo el 31 de diciembre de ese año. Entonces, las personas físicas no tienen ejercicios irregulares en el ejercicio de inicio de actividades. Solo en el caso de fallecimiento, que esto lo establece el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues habría un ejercicio irregular y el albacea sería el que tendría que presentar la última declaración de la persona que falleció, y esto sería por el ejercicio que arrancó del 1 de enero y que concluyó pues anticipadamente con el fallecimiento del contribuyente. Entonces ese sería el único ejercicio irregular de las personas físicas. Cuando eso sucede, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que es nombrado el albacea, dentro de esos 3 meses el albacea presenta la última declaración anual del autor de la sucesión de la persona que falleció cuando todavía estaba en vida. Entonces, suponiendo que hubiera fallecido una persona el 28 de febrero, el último ejercicio sería del 1 de enero al 28 de febrero, y esa declaración la presentaría el albacea después de que lo nombren, en los meses siguientes después de su nombramiento. Entonces, sería el único caso en el que podría haber declaraciones del ejercicio fuera del mes de abril, y esa es la advertencia que utiliza la autoridad precisamente para el caso en que uno ahorita quiera presentar su declaración anual de 2022. No sabemos todavía si va a presentar algún nuevo formato. Yo esperaría que no, porque tendría que haberlo dado a conocer con un mes de anticipación en términos del Código Fiscal de la Federación. Y pues obviamente, si bien es cierto que el plazo para la presentación de la declaración concluye el 30 de abril, pues tenemos todo el mes de abril para la presentación de la declaración anual de personas físicas. Entonces yo creo que ya están fuera de tiempo para darnos a conocer un nuevo formato, porque nosotros podríamos querer presentar nuestra declaración el 1 de abril y eso significa que el 1 de marzo por lo menos tendrían que haber dado a conocer este nuevo formato. Aunque bueno, en la práctica lo cierto es que la autoridad ha habido ocasiones en que no ha respetado esta situación y pues bueno, todo puede suceder en este caso. Ahora, sí también les quiero advertir que obviamente el formato de declaración anual de 2021, que es el que estamos utilizando, todavía no contiene las disposiciones del RECICO. De hecho, no contiene todavía el cálculo del RECICO como un apartado de ingresos en el formato de declaración anual. Entonces, obviamente esto se va a tener que modificar, ¿no? Entonces, es lo que tenemos hasta ahorita. Y bueno, vamos a comenzar con esto.
Vamos a hablar un poquito de las disposiciones generales de la ley del ISR. Sí les pido una disculpa, me acabo de dar cuenta que el título del material me equivoqué y le puse 2020, es 2022 obviamente. Vamos a hablar entonces de las disposiciones generales de la ley del impuesto sobre la renta, porque ahí se señalan algunas condiciones que tenemos que considerar para presentar la declaración anual de 2022. Lo primero son los tipos de ingresos que se deben acumular. En principio, la ley establece que, bueno, no importa la forma en que se cobre el ingreso, si en principio se tiene que acumular, si se recibe en efectivo, en bienes, en crédito o de cualquier otro tipo. Sin embargo, hay dos casos en los que es importante destacar que la ley sí condiciona esas formas de percepción de ingresos para que sean acumulables. Dice que los devengados van a ser acumulables cuando la ley lo señale y los ingresos cobrados en servicios van a ser acumulables sí, solo si la ley lo señala. Por ejemplo, en el caso de salarios, el único ingreso en servicios que existe es cuando se le asignan automóviles a funcionarios públicos. No se le regala el automóvil, se le da para que se le asigne para que se traslade, sigue siendo del gobierno federal o estatal. Y entonces, en ese caso sí se reconoce un ingreso para el funcionario público que consiste en el cálculo de la deducción de la depreciación de ese auto, que va a ser ingreso acumulable para el trabajador. La parte de lo que sería la depreciación de ese auto se considera un ingreso en servicios. Es el único caso que la ley establece en el artículo 94 para el caso de salarios. Cualquier otro caso en el que el trabajador cobrara un ingreso en servicios, que obviamente no podría ser el caso del salario, porque el salario se tiene que pagar en moneda de curso legal, pero por ejemplo las prestaciones derivadas de la relación laboral que el trabajador percibiera en servicios, pues solo serían ingresos si la ley lo estableciera, y como la ley no lo establece, pues no serían ingresos que tendrían que acumularse para efectos del impuesto sobre la renta, no porque estuvieran exentos o no, sino simple y sencillamente porque el artículo 90 condiciona su acumulación a que la ley lo tipifique como ingreso. Por ejemplo, en el caso de actividades empresariales, profesionales, el artículo 100 establece que, bueno, no es el 100, debe ser el 103, establece que los ingresos se van a acumular cuando se cobren en efectivo, en bienes y en servicios. Entonces, ahí no importa que la persona física cobre en servicios, tendrá que acumularlo. Por lo tanto, eso sería una de las excepciones a la consideración de que se trata de un régimen de flujo de efectivo, porque no necesariamente todos los ingresos se van a acumular en el momento en que entren a la cuenta bancaria. Habrá ingresos que ni siquiera generen una entrada de dinero a la cuenta bancaria y sin embargo se van a tener que acumular. Por ejemplo, si hubiera un cobro en servicios. Imagínense ustedes que yo tengo un cliente que se dedica al servicio de hospedaje y mis honorarios me los pagara con el servicio de hospedaje en alguno de sus hoteles. En ese caso, yo tendría que acumular el ingreso cobrado de esa forma, cobrado en servicios, tendría que facturarlo y el hotel, en ese caso, tendría que deducirlo, tendría derecho a deducirlo, no obstante que no hubo un intercambio de dinero de por medio. ¿Por qué? Porque para empezar, a mí me dice el artículo 103 de la ley que los ingresos se consideran recibidos en efectivo, en bienes, cuando se cobran en efectivo, en bienes o en servicios. Y a él le dice, a la persona moral, le dice que las operaciones con personas físicas tienen que estar efectivamente erogadas para ser deducibles. Y en ese caso se considera efectivamente erogada con cualquier forma de extinción de las obligaciones. Entonces, si la contraprestación se extinguió mediante la prestación de un servicio, eso sería una deducción para la persona moral y un ingreso para la persona física de honorarios. Recordemos también, entonces, eso en cuanto a las formas de percepción de los ingresos. Entonces, no nos quedemos con el tema de que el flujo de efectivo es únicamente dinero que fluye por las cuentas bancarias y cuando fluye, eso es falso. Eso es falso y bueno, platicaremos algunas otras cosas relativas a este tema cuando lleguemos al tema de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Luego tenemos el caso de los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Se les aplican las mismas disposiciones que se le aplican al resto de las personas físicas, a las personas físicas residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México, a través del cual obtengan ingresos. Y a través de este establecimiento permanente se pueden desarrollar tanto actividades empresariales como se pueden prestar servicios personales independientes. Entonces, se aplicarían las mismas disposiciones que se aplican a las personas físicas residentes en territorio nacional. Otra de las cosas que es importante que vienen en el artículo 90
es la disposición que aplica a todas las personas físicas, que afecta sus ingresos, en el sentido de que cualquier cantidad que reciban para hacer gastos por cuenta de terceros, si la persona física que recibe el dinero para hacer un gasto por cuenta de otra persona física o moral no obtiene un comprobante a nombre de la persona que le dio el dinero, entonces ese dinero que recibió para hacer ese gasto por cuenta de terceros va a considerarse un ingreso para efectos fiscales. O sea, yo sé que no es un ingreso como tal en términos contables, sin embargo existe esta ficción jurídica por parte del legislador donde dice, yo para efectos del ISR te advierto que si tú recibiste dinero para hacer gastos por cuenta de una persona y no obtuviste un comprobante fiscal a nombre de la persona que te dio el dinero, pues lo siento, pero eso se va a convertir en un ingreso acumulable. A lo mejor sí te lo gastaste, a lo mejor simple y sencillamente se trató de un tema de que no se pudo obtener factura a nombre de la persona que te dio el dinero, pero eso se vuelve irrelevante, se vuelve simplemente ingreso porque así lo establece la ley, porque lo inventaron para efectos fiscales. Es una ficción desde el punto de vista jurídico que aplica a todas las personas físicas. Es cierto que, por ejemplo, en el tema de salarios, este mismo párrafo pues sirve para considerar como ingresos las cantidades que los patrones les entregan por concepto de viáticos a sus trabajadores. Entonces, bajo esta consideración, si el trabajador no tiene comprobantes fiscales a nombre de la empresa, pues el viático se convierte en un ingreso y en un ingreso gravado, por el cual el trabajador desafortunadamente va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Sí tenemos un margen para el caso de los viáticos en los trabajadores, tenemos un margen que establece el artículo 152 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, donde permite no comprobar hasta cierto importe, pero la verdad es que el monto que permite no comprobar es mínimo, porque si no mal recuerdo es hasta de 18,000 pesos en un año. Pero entonces es importante considerar que lo que sustenta jurídicamente el que el viático sea ingreso es este artículo 90 en este párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, porque sí mucha gente luego dice, es que esto no, es una tontería que se consideren los viáticos, ingresos, etcétera. Sí, pero lo cierto es que esto tiene un fundamento legal, es una ficción jurídica que creó el legislador, como muchas que crea para efectos de distintas leyes en materia fiscal, y pues si no nos gusta, pues tendríamos que impugnarlo, pero lo cierto es que sí tiene sustento legal. O sea, sí hay un fundamento para que esto se considere ingreso, y en su caso, pues ingreso gravado, ¿no? Tenemos también que en este mismo artículo 90 se establece conceptos que no son ingresos, y dentro de estos conceptos que no son ingresos, pues se consideran los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso. Dicen, tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos, o a los establecimientos de enseñanza, las instituciones de asistencia o beneficencia señalados en la fracción tercera del artículo 151 de la ley, o para financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. Entonces, si yo destino cierta parte de mi dinero, de mis recursos, a un fideicomiso que tenga estos propósitos, fines científicos, políticos, religiosos, o instituciones educativas o instituciones de asistencia o beneficencia, en ese caso, pues los rendimientos que produzca ese dinero, los intereses que produzca ese dinero en el fideicomiso no van a ser ingresos. Dice, y también si destinas este dinero a un fideicomiso para la educación de tus hijos, para financiar su educación hasta nivel licenciatura, dice, igual los rendimientos tampoco van a ser ingresos. Aquí hay que considerar que el dinero que se aporta al fideicomiso en teoría ya pagó impuesto, porque viene de mi salario o de mis honorarios o de actividades empresariales, o yo me dedico a ser arrendador, y todo ese dinero ya pagó impuesto porque proviene de un ingreso de estas actividades. Se destina a financiar la educación de mis hijos, y entonces en ese caso lo que establece en este punto es que si ese dinero dentro del fideicomiso produce un rendimiento, un interés, pues ese interés no va a ser ingreso acumulable, eso es lo que establece, pero en teoría el dinero de donde viene ese
esos recursos para financiar la educación, en principio, pues es dinero que ya pagó impuesto. Y de alguna forma esto se confirma con un criterio no vinculativo. Recuerden que tenemos dos anexos particularmente importantes en el tema de criterios de la autoridad. Uno es el anexo 3, de lo que se considera como prácticas fiscales indebidas o criterios no vinculativos, y otro es el anexo 7, que son criterios normativos de la autoridad que básicamente le da a conocer a sus funcionarios, a su personal, ¿no? En este caso, publicándose en el Diario Oficial, como sucede tanto con el anexo 3 como con el anexo 7, si en algún momento estos criterios beneficiaran al contribuyente, pues el contribuyente los podría hacer valer en su defensa, porque ya están publicados en el Diario Oficial y porque así lo establecen tanto el artículo 33 como 35 del Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, en este sentido, el SAT establece cuáles son las condiciones para que estos rendimientos de bienes entregados en fideicomiso no sean ingreso. Y establece, dice, bueno, el supuesto previsto en el cuarto párrafo del artículo 90 requiere de una persona física que tenga la calidad de fideicomitente. Esto es que haya transmitido la propiedad de bienes, dinero o ambos a la fiduciaria para destinarlo pues, a los fines que establece el artículo 90 en su cuarto párrafo. Políticos, religiosos, científicos, de instituciones de beneficencia, instituciones de asistencia, establecimientos de enseñanza, para financiar la educación hasta nivel licenciatura del hijo, ¿no? O la hija, lo que sea. Dice, encomendando la realización de dicho fin a la fiduciaria, dice, y número 1. Y número 2, se requiere que la persona que aporte el dinero debe ser un ascendiente en línea recta de la persona física que cursará la educación que se está financiando. Dice, por lo tanto, se considera una práctica fiscal indebida, 1, la persona física que no considere como ingresos por los que está obligado al pago del ISR los rendimientos de tales bienes entregados en fideicomiso que se destinen a financiar la educación de sus descendientes en línea recta cuando la propiedad de dichos bienes haya sido transmitida a la fiduciaria por una persona distinta al ascendiente en línea recta. Aquí recordemos que tanto el capítulo de salarios como también el capítulo de honorarios y actividades empresariales establecen que se presume, es una presunción jurídica, se presume que el ingreso lo percibe la persona que presta el servicio. Entonces, en este caso, si la empresa tuviera como una prestación en favor de sus trabajadores, constituyera un fideicomiso para financiar la educación de los hijos de sus trabajadores y le traspasara dinero la empresa directamente a ese fideicomiso para beneficiar, para pagar la educación de los hijos de sus trabajadores, el trabajador forzosamente tendría que considerar eso como ingreso, porque ese dinero, bueno, más bien la empresa tendría que considerar eso como ingreso del trabajador, sujeto a los límites de deducibilidad, porque obviamente se trataría de una prestación derivada de la relación laboral, que seguramente sería una prestación de previsión social que está topada, cuya extensión está limitada en términos de los dos últimos párrafos del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, en este caso, al decir la ley que se presume que el ingreso lo percibe quien presta el servicio, no pueden decir que como el dinero se lo entregaron al hijo, no es ingreso. ¿Por qué? Porque ese dinero no se lo hubieran dado al hijo de esa persona si esa persona no hubiera sido trabajador de esa empresa. Entonces, en ese caso, en términos del artículo 94, se presume que esa cantidad no es ingreso del hijo, es ingreso del trabajador. Y entonces es un ingreso derivado de una prestación derivada, valga la redundancia, es un ingreso cuyo origen es una prestación derivada de la relación laboral. Y en todo caso sería previsión social sujeta a los límites establecidos en los dos últimos párrafos del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, en este caso, me parece que es acertada la conclusión de la autoridad fiscal a través de este criterio. Sin embargo, sí me parece que le faltó utilizar en sus considerandos el párrafo del artículo 94 que señala que independientemente de que el dinero lo perciba un tercero, se considera que el ingreso lo percibe la persona que presta el servicio, en este caso el trabajador. Creo que esa precisión tendría que haber partido en principio de esa precisión. Bueno, también recordemos que si una persona recibe apoyos económicos o monetarios de los programas previstos en el presupuesto de egresos de la Federación o entidades federativas,
pues este dinero que reciba del gobierno estatal o federal no va a ser ingreso para efectos fiscales y la condición es que, no va a ser ingreso y también los bienes que se financien con este dinero recibido del gobierno estatal o federal tampoco serán deducibles, ¿no? O sea, los activos fijos o los bienes que se adquieran con estos apoyos económicos tampoco son deducibles para fines del impuesto sobre la renta. Entonces hay que considerar, particularmente, por ejemplo, en el tema de actividades empresariales, que puede ser que estas personas hayan sido beneficiarias de algún programa de apoyos a nivel federal o estatal y que hayan recibido dinero que en el pasado pues no fueron ingresos porque se estableció esta disposición, que por cierto se estableció un tanto tardía porque hubo años en que se estuvieron otorgando esos apoyos y no había ninguna disposición que estableciera que no se pagara impuestos sobre esto hasta que no se incluyó este párrafo en la ley del impuesto sobre la renta. Pero bueno, en su momento se recibió el dinero, puede ser que no haya sido en este año, se recibió el dinero y con ese dinero se compraron ciertos activos. En ese caso hay que recordar que esos activos no son deducibles. Entonces, en el cálculo de la deducción de inversiones, si bien es cierto que los activos podrían todavía tenerse dentro de la empresa, estos activos no tendrían que incluirse en el cálculo de la deducción de inversiones. Obviamente, para que estos apoyos no sean ingresos, pues hay una serie de requisitos de que debe haber un padrón de beneficiarios, que se deben distribuir los recursos a través de transferencia electrónica de fondos, etcétera, que son requisitos para que el apoyo económico no se considere ingreso para la persona física. Pero recordar que los bienes que se adquirieron con estos apoyos, que pudieron haber sido adquiridos en años anteriores, pues tampoco son deducibles, ¿no? Otro tema también importante es que ingresos provenientes del extranjero no son acumulables para pagos provisionales, pero sí van a ser acumulables para la declaración anual. El único caso en el cual los ingresos sí se acumularían mes a mes sería cuando se trata de trabajadores de organismos internacionales, etcétera, o de estados extranjeros, que ellos mismos tienen que hacer su cálculo del impuesto sobre la renta y presentar sus declaraciones en forma personal. Pero sería el único caso. Todos los demás contribuyentes que recibieran ingresos del extranjero no los van a acumular sino hasta la fecha de presentación de la declaración anual. Y pues ahí hay que tener estados de cuenta bancarios del extranjero. En su caso, pues intervienen en la obtención de estos ingresos las instituciones del sistema financiero mexicanos y a veces nos dan, con los FDIs de retenciones, incluyen este tipo de ingresos en los FDIs de retenciones que se emiten. Entonces hay que descargar de la página del SAT todos los FDIs de retenciones a favor del trabajador, pues para ver qué información tenemos ahí, porque no necesariamente a veces coincide con la información que nos proporcionan a través de los estados de cuenta de instituciones del sistema financiero del extranjero. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? El otro tema también es qué pasa si una persona cambia de residencia para efectos fiscales en el país. Y aquí viene una regla de resolución miscelánea, que es la 251, que establece pues dos modalidades, ¿no? Si dice, si la persona se va a cambiar de residencia para efectos fiscales y ya no va a realizar ninguna actividad en México, presenta un aviso de suspensión de actividades y ya, con eso concluyen sus obligaciones en materia fiscal en México. Obviamente habría que presentar todavía la declaración anual del último ejercicio en el que realizó actividades en México, en principio. Dice, pero si la persona sí va a seguir realizando actividades, tiene que aplicar otra ficha de trámite distinta a la de la suspensión de actividades y entonces va a seguir teniendo ciertas obligaciones en materia fiscal en México. Entonces hay que ver esta regla dependiendo de cuál sea la modalidad en la cual estemos. Al decirme que el cambio de residencia implica una suspensión de actividades, que eso se me hace muy raro, pero así viene en la regla 251 actual, pues implicaría todavía la presentación de una declaración anual, lo que es contrario a lo que dice el propio párrafo de la ley, que dice que si hay un cambio de residencia, los pagos provisionales son definitivos y no tendría por qué haber declaración anual. Pero eso es lo que establece esta regla 251 de la resolución miscelánea 2023. Bueno, antes de continuar, tenemos algunas preguntas que vamos a contestar y también les queremos dar la bienvenida a nuestros participantes vía Facebook
a los cuales pues nos da mucho gusto recibir en este espacio, pero también pues los invitamos a que formen parte de la comunidad CADEFI y que pues se incorporen a la comunidad CADEFI a través de la membresía de esta comunidad, donde pues van a poder tener toda la información pues actualizada de todo lo que está ocurriendo en materia fiscal y en otras materias que pues es relevante en este sentido para cumplir con nuestras obligaciones de carácter fiscal. Bueno, entonces les damos la bienvenida a todos ustedes, nos da gusto recibirlos y perdón, déjenme aquí apagarle a esto, ahorita que les quería verlos para ver si teníamos algún mensaje por esa vía, pero bueno, les damos la bienvenida. Y sí tenemos algunas preguntas, en este caso, permítanme aquí, está largo el mensaje, de René. Dice, persona física, buenos días, persona física de nacionalidad mexicana que a partir de enero de 2023 obtiene su residencia en Bélgica, percibe ingresos por salarios en dicho país, por lo que ya es residente fiscal de Bélgica, pero además va a seguir recibiendo ingresos por dividendos de personas morales residentes en México e intereses del sistema financiero mexicano. Sigue siendo residente fiscal en México hasta en tanto no presente el aviso al SAT de que a partir del 1 de enero deja de ser residente fiscal en México por ser residente fiscal por los salarios que percibe en Bélgica, allá vive. Bueno, primero, para que una persona física sea residente para efectos fiscales en México necesita tener su casa habitación en México y si tuviera casa habitación en México y casa en Bélgica, pues para que continuara siendo residente para efectos fiscales en México, tendría que tener su centro de intereses vitales en México, que es decir, más del 50% de sus ingresos los obtuviera en ese sentido de México. Por lo que entiendo, su casa habitación está en Bélgica, entiendo que ya no vive en México, entonces sería residente pues, para efectos fiscales en México, creo yo. Digo en Bélgica, perdón, porque allá vive. Entonces, obviamente, él va a tener que declarar en Bélgica, pagar impuestos en Bélgica, y si obtiene ingresos de México por dividendos, por intereses, pues tendría en su caso que acumularlos allá, y aquí pues en su caso le van a retener y pues seguramente allá va a poder acreditar el impuesto sobre la renta pagado en México con algunas limitaciones en este caso, ¿no? Dice, ahora hay que presentar el aviso, sí. Normalmente se tiene un mes para la presentación de los avisos. Obviamente, si esto fue a partir del 1 de enero de 2023, pues ya pasó el plazo para la presentación. Intente presentarlo con fecha 1 de enero de 2023, no obstante que, a ver si el programa se lo permite, a veces sí lo permite en ese caso. De cualquier manera, pues ya en este año ya no sería residente para efectos fiscales. Y revise la ficha de trámite 2.51. En este caso, al ser residente en Bélgica, ya no tendría por qué hacer declaraciones en México. Dice, una vez presentado y aceptado el aviso, entonces, la pregunta 2, una vez presentado y aceptado el aviso, entonces solo presentaría su declaración anual en México por el ejercicio 2022, ¿sí? Y a partir de 2023 solo declararía en Bélgica, sí, incluyendo los ingresos por dividendos e intereses que va a seguir percibiendo de México, sí. Dice, por los dividendos que la persona moral residente en México y que provienen de la CUFIN 2013, ¿habría alguna retención? Bueno, en este caso, no, la regla general es que para todo lo que viene de 2013 no. De todas maneras le doy el fundamento para pagos a residentes en el extranjero. Bueno, luego dice Aida, dice, ¿se acumula al ingreso a la ayuda de adultos mayores que otorga el gobierno federal? Pues no, precisamente por eso es importante revisar las disposiciones generales del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque ahí precisamente se establece que si se trata de un apoyo que está previsto en la ley en el presupuesto de egresos de la Federación, que obviamente el tema de adultos mayores sí está previsto en el presupuesto de egresos de la Federación, puede existir incluso a nivel de entidad federativa. Entonces, mientras se cumplan que hay un padrón de beneficiarios, pues sí hay un padrón de beneficiarios. En el tema de adultos mayores se recibe a través de tarjetas con transferencias bancarias, sí se cumple en esa parte. En fin, se cumplen las reglas generales de operación, etcétera. Entonces, en ese caso,
pues me parece que con base en esta disposición no tendrían por qué acumular ese ingreso, Aida, porque no es ingreso para efectos del impuesto sobre la renta en términos de este párrafo del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, pues bueno, nada más sería precisar eso, ¿no? Tenemos el otro tema de los contribuyentes, personas físicas que celebran operaciones con partner